Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Sami David Hernández Ángel, estudiante de la maestría en educación de la Universidad de IEXPRO, egresado de la licenciatura en intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. Pues bien, en estos momentos compartiré con ustedes la exposición del tema sobre la evaluación educativa, misma que presentará los conceptos, periodos y los métodos, también los modelos. La evaluación se ha consolidado por algunos autores en diferentes definiciones. Muchas de ellas han sido como una fase de control que tiene como objeto no solo la revisión de determinadas situaciones o causas y razones, sino también los resultados y la elaboración de un nuevo plan en la medida en la que se van proporcionando los antecedentes de cualquier diagnóstico. Esto era la perspectiva que tenía Duque. También se construye a través de los medios del conjunto de valores internalizados por docentes, alumnos, directores, supervisores, padres y representantes, es decir, todos los agentes educativos están presentes ahí con el fin de concebir y practicar la evaluación en un determinado proceso educativo. También es percibida como aquella evaluación educativa en donde se consideran medios, alternativas o instrumentos para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación, como bien nos señalaba González y Ayarza. Por su parte, López sustenta que la evaluación curricular se basa en el manejo de información cualitativa y cuantitativa, es decir, desde la práctica, desde lo real, desde la experiencia, plasmada ciertamente en criterios numéricos estandarizados. Estas funciones de la evaluación han sido eh, practicadas o normalizadas como función desde un diagnóstico. Esta parte de la función del diagnóstico es, como bien nos dice, caracterizada por el planteamiento, la ejecución, la administración del proyecto. Es decir, ver los porqués, los para qué, la importancia que va a tener consolidar el tipo de proyecto que se va a realizar, así también la función instructiva, que es la que produce una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. Las personas se forman, aprenden estrategias de evaluación e incorporan una nueva experiencia del aprendizaje laboral. Así también la función educativa, de los resultados de la evaluación donde el personal conoce la percepción de su trabajo, es decir, por todos los actores educativos, profesores, directores, agentes externos, los mismos estudiantes, los padres de familia, se debe de poder trazar una estrategia para erradicar las insuficiencias, es decir, el desempeño mal o el bajo desempeño escolar. También ese desempeño tiene que ser el desempeño profesional que cada actor debe dar para que la función educativa sí esté presente y se active en una relación entre los resultados de la evaluación del plan de estudios y las motivaciones de las acciones docentes. Es decir, que tiene que haber una convergencia entre lo que se dice en la teoría con lo que se va a realizar, el cómo lo va a realizar el docente para que esta función sí tenga un resultado positivo. Y autoformadora, que es cuando la evaluación ofrece lineamientos para que el responsable de la docencia haga su quehacer académico de acuerdo a las características personales para la mejora de los resultados de la autoevaluación. Esta misma autoevaluación tiene que ser crítica y permanente, es decir, que tiene que estar en todos los momentos. Algunas normas para la evaluación se han caracterizado según una asociación que se preocupó por las normativas o las premisas de la evaluación como algo que pueda fundamentarse profesionalmente. Una de las premisas señala que la evaluación es una actividad humana
esencial e inevitable. Es decir, que todo el tiempo tiene que haber un- una razón del por qué se hacen las cosas y estos por qué van a tener una función estable y funcional en cada diseño de las prácticas. La premisa número 2 dice que fundamenta en una evaluación solvente, proporciona una comprensión más amplia y una mejora de la educación. Todo va en camino a favorecer las situaciones, las mejoras, los avances, los resultados que impacten dentro del proyecto educativo, del plan escolar y de la misma educación. Esto implica que toda esta información sea útil, sea factible, tenga ética, tenga compromiso y que brinde toda esta protección de los derechos, tanto de los profesionales como de los estudiantes, de los padres de familia, para que haya una convergencia, haya un ambiente de trabajo estable, un ambiente de trabajo razonable, que siempre impacte en la educación de todo lo que el plan estandariza para que se den las mejoras pertinentes de acuerdo a las virtudes. También se observan los diferentes defectos que son los que se van a determinar para seguir mejorando día con día. Maneja en ese trabajo los periodos de la evaluación. Estos periodos se establecen en 4 generaciones. La primera generación es del periodo pre-tileriano, que se basa en la generación de la medición. Por su parte, en la generación descriptiva nos presenta el periodo tileriano, es decir, ya hay un antecedente antes, por eso estaba el pretileriano, y en la parte del juicio está el periodo de la inocencia y del realismo. Para finalizar con la generación constructivista, que sería la cuarta, en donde existen dos, el profesionalismo y la autoevaluación. Pues bien, la primera nos habla de que este término pretileriano es el más antiguo, ya que centra la atención en la calidad de la educación, en el rendimiento de los estudiantes de acuerdo a una medición. Esta es la que se realiza por medio de test o pruebas en donde se establecen prácticamente números o se estandarizan los resultados de dicha prueba. Por su parte, el periodo tileriano, que sería la segunda generación, de acuerdo a Ralph Tyler, es el que se plantea con la planificación curricular tecnológica. Esta en donde se selecciona, se organiza el contenido, así también se establecen las estrategias para transmitir esta información y esta información va a dar detalles de la evaluación. Todos estos logros de los objetivos son para que la evaluación determine una medida que ha sido previamente alcanzada por los objetivos previos. Estos objetivos nos muestran los resultados, ya sean positivos o negativos, que estén siempre al alcance o estandarizados por medio de un programa de estudio. Por su parte, la parte del juicio es esta dualidad que existe entre la inocencia, entre el realismo, eh, que si hablamos de la inocencia es prácticamente desde la década de los 40, que en Estados Unidos se hace una expansión para que la educación se incremente y esta práctica educativa, la práctica de la evaluación y de la evaluación institucional crezca desde los principios de Tyler como una visión a futuro centrados en una medición de resultados estandarizados. Y el del realismo es de los años 60, cuando la educación se empieza a profesionalizar. Esta misma educación plantea el elaborar nuevos proyectos, el currículo como tal, el proyecto alternativo o el proyecto estandarizado sobre lo que se quiere mejorar. Los primeros avances se viraron tanto en la materia de ciencias como en matemáticas, siendo las más complejas, este, en donde se tenían que hacer ajustes o mecanizar prácticamente algunas cosas para que hubiera una mayor facilidad de recoger y de formalizar la información para que pudiera ayudar
a conocer los alcances de los aprendizajes. Así también la generación constructivista se establece en dos, en el profesionalismo y la autoevaluación, que básicamente ya a finales de los años 70 la evaluación toma un, un mayor auge, una mayor atención, en donde nos invitan a que todo profesional tenga la evaluación como un método de investigación y el control de la misma. Así también la autoevaluación parte de toda aquella premisa que dice que todos los esfuerzos educativos, incluyendo la evaluación, van buscando un crecimiento cognitivo, y ese crecimiento dará el desarrollo personal de los participantes y de los estudiantes dentro de la enseñanza y aprendizaje. Esto conlleva que la autoevaluación tenga una mirada de acreditación en carreras profesionales. Algunas reformas curriculares se establecieron o daban función cuando los involucrados, todos los actores educativos, como lo mencioné antes, alumnos, docentes, padres de familia, agentes externos, participan activamente en el proceso de interiorizar y asumen el compromiso que tiene cualquier institución o organismo educativo. Así también desarrollan estrategias de capacitación para los docentes, y estos trasciendan estos procesos de autoformación, generando en sí cambios. Estos cambios que darán una actitud en la enseñanza, en el aprendizaje, reanudando la formación integral de los nuevos profesionales. Pues bien, hay diferentes métodos de evaluación, o por llamarlos de otra manera, etapas, o cómo fue la evolución a cambiar, empezando desde la pseudoevaluación, que eran prácticamente evaluaciones políticamente orientadas, intentando conducir a delimitadas conclusiones mediante una evaluación. De estas se distinguen dos. Investigaciones encubiertas, que básicamente era la intención de que el cliente necesitaba obtener, mantener o incrementar una esfera de influencia con base al poder o con base al dinero. Los estudios basados en las relaciones públicas, cuya atención era ayudar al cliente y crear una imagen positiva del objeto. Así también se conoce la cuasi-evaluación, que ésta respondía a cuestiones de interés. Ya había una razón o ya había un porqué el hacer esta evaluación, en donde se estandarizaban dos tipos de cuasi-evaluaciones. La primera, la comprobación de programas de los sistemas de información administrativa, y la segunda, que se basaba en los estudios de la responsabilidad para determinar en objetivos y en la experimentación de estos proyectos. Así también se conoce a la evaluación verdadera, que es aquella que tiene el fin de perfeccionar, de enjuiciar o darle el valor o el mérito ideal a las situaciones, y se estandarizaban diferentes medidas o objetivos, ¿no? Como son los estudios para la toma de decisiones, que básicamente proporcionaban conocimientos y bases valorativas para tomar las dichas decisiones. Los estudios centrados en el cliente, que ayudaban a quienes realizaban ese servicio de manera diaria, cotidianamente, que tiene que valorar y perfeccionar estas contribuciones, ¿no? Los estudios políticos, básicamente identificar y valorar los méritos de diversas políticas que compartían dentro de una sociedad o de un segmento social. Y los estudios basados en el consumidor, que eran los que se encargaban de juzgar los valores relativos de los bienes y servicios alternativos, en donde ayudaban a los contribuyentes y a clientes para poder elegir bienes y servicios para mayor facilidad de obtenerlos, para poder conocer qué se podía alcanzar y qué no, qué tan viable era, encontrar soluciones o encontrar objetivos nuevos. Por su parte, el método holístico consideraba, este, por estos autores, que era una evaluación que, a pesar de que no reconocía la ausencia de la credibilidad externa, pero sí presentaba la evaluación orientada hacia el perfeccionamiento o competencias académicas. Esta evaluación también
había una orientación hacia la perfección, teniendo a la evaluación del contexto, a la evaluación de entradas y la evaluación del proceso y la evaluación del producto. Algunas otras era la evaluación iluminativa, como la evaluación constructivista y la evaluación fundamentada por competencias, que como hoy sabemos, como algunos profesionales, estamos trabajando hoy en día en México por ese tipo de evaluación por competencias, que muchas veces a muchos docentes les resulta práctica, les resulta ideal, porque activa, porque invita y sustenta que exista esta competitividad, pero no para hacer a menos a alguien, sino para estar al nivel de todos, ¿no? Y que haya una importancia concreta en los saberes, en los pensamientos, en esta cuestión crítica, analítica y reflexiva que todo estudiante debe tener. Estas competencias también se pueden llamar profesionales, en donde se establecen competencias laborales, genéricas, saberes, destrezas generales, básicamente lo que todo ser humano debe de saber, desarrollarse con mayor plenitud dentro y fuera del aula, socializar y conocer lo básico de la parte esta cognitiva o educativa. Pero también existen competencias ocupacionales, que es decir, que son aprendizajes completamente específicos, que tienen una evaluación específica, que tienen un estándar único y que servirá de evaluación específicamente en ese sitio. Las competencias humanas que se basan en los valores y aptitudes apropiados para desenvolverse en los ambientes laborales, como lo mencionaba hace rato, y también las competencias de apoyo, que nos ayudan a los aportes de diferentes tareas académicas que contribuyen a la formación y reformación del desarrollo profesional. Las competencias académicas, por su parte, son directamente formaciones que permiten y pretenden desarrollar un alto nivel de los estudiantes en la adecuada interacción entre la teoría y la práctica. Un alto grado de conceptualización y reflexión dentro del análisis crítico y de interpretación de los hechos que pasen a su alrededor. Con base a esa formación, el profesional sea capaz de promover soluciones e innovaciones en su entorno social y cultural. Por mi parte es todo. La verdad, quedo muy agradecido por la atención recibida, por las clases impartidas, por el material que se ha compartido y la manera dinámica que se han trabajado. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.